Bueno, os presento a Xavi Moreno, que es fundador y director del programa Mi Ayuno. Y bueno, como bien dice, pues va a hablar sobre el ayuno, cómo iniciarlo, cómo mantenerlo, qué objetivos consigues con el ayuno y todos los beneficios sobre el mismo. Cuando quieras, Xavi. Perfecto. Con este micro creo que... No me moveré mucho. Igual lo quito. No, es igual. Déjalo. Bueno, buenas tardes a tothom, buenas tardes a todo el mundo. Yo les voy a dar, soy Xavi Moreno, codirector de la iniciativa del proyecto Mi Ayuno. Es una empresa que está ahora funcionando desde hace un par de años y hoy les voy a dar 4 pinceladas de lo que es el ayuno. Supongo que si están aquí deben estar concienciados con la salud y deben conocer, pues, seguramente la técnica del ayuno. No va a ser una charla muy técnica, va a ser una charla bastante amena y, más que nada, dar a conocer un poco pues el tipo de técnica y un poco nuestro proyecto, ¿correcto? Bien, ¿qué es el ayuno? Pues, como todos sabéis, el ayuno terapéutico es un proceso guiado, controlado por un equipo profesional. Como nosotros en nuestro proyecto tenemos un equipo profesional de médicos, de técnicos, de nutricionistas. De alguna manera limitamos la ingesta de alimentos y lo sustituimos por alimentos más líquidos. Hacemos una dieta mucho más líquida. Sacamos el sólido de la alimentación durante un periodo de días y incorporamos una dieta basada en licuados de verduras y licuados de frutas. Hablando, os contextualizo un poquito. De todos modos, seguramente no les será sorpresa a nadie. Os explico un poco 4 pinceladas de la historia del ayuno. El ayuno siempre tiene como 3 objetivos. En todas las culturas, cientos de años atrás, ya se ha utilizado esta técnica. Ya hemos encontrado en muchos escritos, sobre todo relacionados con la religión, periodos donde el sólido se quita de la alimentación. ¿Okay? Entonces, como podéis ver, son 3 objetivos: la limpieza corporal, la descontaminación mental y la búsqueda de la calidad espiritual, retirando un poco la ingesta del alimento sólido de la alimentación. El ayuno, como bien sabéis, es conocido en nuestra cultura cristiana, también en culturas islámicas, como por ejemplo el Ramadán, que ahora con la actualidad aún se ponen en práctica. Hay escritos donde se encuentran personajes místicos, como los San Francisco de Asís, que ya hay escritos donde sale que ellos ya realizaban periodos de ayuno para conseguir los objetivos que os he mencionado antes, sobre todo muy relacionados con la espiritualidad. Bien, por ejemplo, nosotros en la cultura cristiana, hoy en día también tenemos, por ejemplo, periodos donde eliminamos ciertos alimentos de nuestra dieta, como la Cuaresma, ¿correcto? Aquí, pues también, como anécdota, el doctor Bertolet nos explica que los normandos, antes de una batalla, hacían periodos de ayuno por si tenían la mala suerte de caer en la muerte, pues para tener una muerte y un espíritu purificado, ¿correcto? Todos estos tipos de escritos los podemos encontrar hoy en múltiples escritos, mucha bibliografía donde explica las diferentes culturas qué tipos de ayunos hacían. En resumen, el ayuno es una práctica, es una técnica que durante toda la humanidad siempre ha habido culturas, siempre ha habido, todas las poblaciones han practicado la técnica del ayuno, y nosotros ahora pues hemos de alguna manera repescado esta técnica y la estamos poniendo en práctica desde hace un par de años.
en el proyecto Mi Ayuno. Bien, contextualizamos un poco la situación actual de hoy en día y el concepto de la transición nutricional es un concepto importante porque hoy en día estamos en una sociedad llena de cambios, llena de cambios a nivel político, llena de cambios a nivel social, llenas de cambios a nivel de hábitos de vida. Todos tenemos un tipo de vida bastante más estresada, hay mucha más presión social, las mujeres tienen mucha más presión social que antes. Eso hace de alguna manera que nuestros hábitos sean unos hábitos diferentes y unos hábitos que no son tan recomendados para la salud, unos hábitos donde de alguna manera nos olvidamos de nuestro propio cuerpo por el estrés, por la falta de tiempo, etc. Entonces, todo esto hace que hayamos cambiado mucho nuestros hábitos de vida. Como podemos ver en esta imagen, tenemos aquí diferentes tipos de hábitos que hoy en día la sociedad, la gran parte de la sociedad tiene y utiliza, como por ejemplo mucho estrés, malos hábitos alimenticios, hábitos tóxicos como el tabaquismo, obesidad, un porcentaje muy alto de obesidad, incluso también un abuso de los estimulantes debido a que la vida frenética donde nos encontramos nos hace de alguna manera utilizar este tipo de recursos para estar siempre al máximo nivel. Como podéis ver y como todos sabéis, la sociedad actual hemos conseguido que la longevidad sea mucho más larga, pero a contrapartida nos encontramos con enfermedades modernas como por ejemplo la diabetes, enfermedades relacionadas con el aparato cardiovascular, enfermedades modernas como el cáncer, diferentes tipos de cáncer. Sí, hemos aumentado la esperanza de vida, pero nuestra esperanza de vida es de alguna manera un poco más dificultosa en múltiples casos. Como os venía diciendo, pues para contextualizar también un poco en la sociedad actual, estudios que tienen que ver con el 26% de la población tiene sobrepeso, 24% tiene obesidad, nos encontramos que el 50% de la población es sedentaria, valores de hipertensión súper altos, colesterol también muy alto, enfermedades relacionadas con la diabetes disparadas, también enfermedades relacionadas con la mente, como la depresión, también disparadas. Al menos nosotros somos de los que inculcamos que la mente y el cuerpo, evidentemente, todos sabemos que van unidos, ¿no? Y si no nos alimentamos bien, tenemos muchas más posibilidades de caer en enfermedades relacionadas con la depresión. Y también nos damos cuenta que el 97% de la población mayor de 65 años, es decir, la tercera edad, pasa su tiempo libre mirando, por ejemplo, la televisión. Pocos hábitos que fomentan la movilidad, la quema calórica. Hoy en día tenemos una alimentación rica en azúcares, en cereales refinados, donde ya no tenemos el grano originario, se está perdiendo. El abuso de grasas, el abuso de productos animales, carnes, lácteos, el abuso de snacks ricos en sal. ¿Tenéis hambre o no? ¿No? Igual se os está abriendo un poco el apetito, pero mejor que esto no, ¿eh? Está claro que esto no hay que utilizarlo, ¿ok? Entonces, comemos mucho, no perdonamos ninguna comida, comemos mucho y gastamos poco. Tenemos una alimentación hoy en día rica en aditivos químicos, comida muy procesada. Luego también tenemos comidas, extracción de aceites vegetales en caliente, donde destruimos también muchas vitaminas. Inhalamos tóxicos constantemente en la ciudad, en todos los entornos. Grasas artificiales, estimulantes, como he dicho antes, y todo esto, a contrapartida,
vamos con nuestra alimentación, la de la población en general, tiene una gran caída en el consumo de verduras, frutas, legumbres, vegetales, comida pues mucho más natural, como utilizaban antes las antiguas generaciones. Aquí podéis ver también un poco el consumo, como vengo diciendo un poco más, el consumo de carnes, lácteos, de bebidas gaseosas, el consumo exagerado de enlatados y, como os he dicho antes, el grano originario se está perdiendo. Por suerte ya hay una tendencia de cierta parte de la población que está sensibilizada, como vosotros que estáis aquí, que está sensibilizada y pues cada vez tenemos más medios para encontrar una alimentación mucho más consciente, una alimentación más saludable. Una imagen gráfica de cómo nos comportamos hoy en día. Esto es una exageración seguramente, pero hoy en día estamos en una sociedad totalmente sedentaria y eso hace que una ingesta de alimentación excesiva más un problema de sedentarismo nos provocará pues, seguramente sobrepeso y múltiples enfermedades relacionadas con el sobrepeso. Otra de las imágenes gráficas, antes gastábamos mucho, antes teníamos que ir a buscar nuestra comida, antes teníamos que elaborar todo y ahora pues todo está muy fácil, todo está preparado para que lo tengamos en tiempo récord. Como veis en la última imagen del último chico, pues bueno, es una imagen característica de una sociedad actual, donde el estrés, el ritmo de vida hace que no tengamos tiempo pues, a pensar en nosotros, a pensar en una alimentación un poco más consciente, una alimentación mucho más elaborada y recurrimos al trabajo fácil. Datos de obesidad en el mundo, hay 1.600 millones de personas, un tercio de la población tiene obesidad y este año se calcula que 2.300 millones de personas pueden tener obesidad. Estudios según la OMS. De obesidad infantil, que os voy a explicar, que no sepáis, que no esté a la orden del día de la obesidad infantil. Como vosotros seguramente veis vuestros hijos, los amigos de vuestros hijos, los hábitos que tienen, cómo se alimentan, los problemas que tienen además relacionados con la alimentación, como hiperactividad, como problemas físicos, de alergias, diabetes, etc. Un poquito más de información, ¿vale? Las últimas décadas, pues como veis, consumo de grasas saturadas, azúcares de rápida absorción, que nos dan un desequilibrio totalmente de nuestra curva de energía y poco ejercicio físico. Nunca se salta una comida, nadie nunca se salta una comida y los niveles de obesidad, pues como os he dicho antes, siguen batiendo récords. En los países occidentales estamos viendo que los niveles de diabetes se están disparando y observamos en sociedades, por ejemplo, orientales, que prácticamente la diabetes no existe. O si existe es porque la vorágine del mundo capitalista también les ha absorbido y ya empiezan a tener también un consumo irresponsable de la alimentación. Bien, ¿qué es el ayuno? Me imagino que todo el mundo ha sentido hablar del ayuno. Para empezar, hay muchos estudios relacionados con el ayuno. El ayuno es un tipo de técnica donde, como os he dicho antes, vamos a intentar sacar toda la alimentación sólida durante una etapa X. No quiere decir, no estamos fomentando ni mucho menos que no se coma, no estamos fomentando que la gente deje de comer, estamos fomentando que de vez en cuando, pues, de manera esporádica, le demos una pausa a nuestro cuerpo, le demos
un descanso a nuestros órganos. Entonces, hay muchos estudios, como os decía antes, por ejemplo, uno de Walter Longo, que es uno de los pioneros en estudios sobre el ayuno, y él pues, ha puesto en práctica este tipo de terapia en animales de laboratorio y hay resultados empíricamente demostrables donde en ciertos periodos pues, los animales de laboratorio pues, prolongan un poco su nivel de su calidad de vida y su longevidad. Otro estudio, por ejemplo, que demuestra, todos hemos sentido, creo que hace un año y pico, salió en unos estudios en Inglaterra, si no me equivoco, donde descubrieron la dieta milagrosa, que tenía mucho que ver con el ayuno intermitente. Bien, es importante que nosotros destaquemos que nosotros no fomentamos el ayuno intermitente de decir, yo voy a dejar de comer un día, voy a dejar de comer 2 días, pero luego voy a tener una alimentación excesiva con cualquier tipo de alimento nocivo. Nosotros no fomentamos estos. Sí que hay tendencias y hay estudios, pues que hay sociedades y poblaciones donde hay este tipo de usos del ayuno intermitente. El doctor Krista hizo un estudio donde cogió pues, múltiple gente, sobre todo pacientes obesos, y pues, demostró de alguna manera que el ayuno intermitente pues, hacía pues, que los pacientes tuvieran mucha mejor calidad de vida, que reducieran un poco que reducieran su peso, evidentemente, y reducir el peso también aumentaba su calidad de vida. Es que estoy de ayuno y tengo que beber agua. Bien, más estudios. Estudios hechos con niños, con 28.000 niños y 36.000 adultos, ¿vale? Donde comparan un poco diferentes tipos de hábitos alimenticios en el 1970 y ahora en la actualidad, más o menos. Como podéis ver, las horas entre comidas, antes había mucho más espacio entre comidas, ahora hay poquísimo espacio, debido a que seguramente nuestra alimentación, como no es del todo energética, pues hace que constantemente tengamos que darle un pequeño estímulo para estar a tope siempre en las vidas estresantes donde vivimos. Los snacks, por ejemplo, no eran los de ahora, los snacks eran snacks naturales, frutas, hortalizas, vegetales, y no existía el picoteo, ¿de acuerdo? Un médico de aquí que tiene una clínica del ayuno en Navarra, se llama Carmelo Vizcarra. Él es uno de los grandes estudiosos de nuestro país del ayuno y, de alguna manera, nos viene a decir que el ayuno es propicio para dar un descanso a nuestros órganos vitales. Detiene la ingestión de alimentos que se descomponen en el intestino e intoxican el organismo. Vacía el conducto digestivo y se deshacen las bacterias de fermentación y de putrefacción. ¿Vale? También favorece la desintegración y reabsorción y eliminación de pus y fleumas, y derrames y depósitos de tejido y de asimilación de nutrientes. Bien. Mejora también mucho el tema de las alergias y enfermedades inflamatorias. Cuando hacemos un ayuno, notamos que cualquier tipo de enfermedad inflamatoria pues minva y luego también, evidentemente, nos da una calma mental y nos cambia el estado mental. En nuestro país, la práctica del ayuno no es una práctica frecuente y no hay muchos centros donde se pueda hacer una práctica consciente del ayuno, una práctica direccionada del ayuno. En cambio, en Europa, incluso en Alemania, propuestas de ayuno están subvencionadas por la Seguridad Social. Y en Francia, por ejemplo, hay muchas posibilidades de realizar un ayuno. Como podéis ver, en Francia existen más de 50 centros
y en 2013 estuvieron practicando en ayuno más de 80.000 personas. Hay una federación también que se llama Ayuno y Senderismo, que hay unas 60.000 personas afiliadas. Bien, fases del ayuno. Vamos a simplificarlo en 3 fases. La fase de preparación. La primera fase, que no está explicada aquí, de alguna manera, la primera fase sería entrar en el ayuno con una dieta blanda. No podemos entrar en el ayuno con una dieta normal y corriente o una dieta llena de una alimentación como las que hablábamos ahora y de golpe y porrazo hacer un ayuno o ponernos a hacer un ayuno. Nosotros, la propuesta que nosotros hacemos es una preparación donde estamos unos 4 o 5 días alimentándonos con una dieta blanda. Entonces, de aquí, la primera fase son de 24 a 48 horas. El cuerpo obtiene energía a través de sus reservas de glucógeno muscular y hepático, además de agotar los alimentos presentes en el tubo digestivo. Síntomas. Puede que tengamos astenia, puede que tengamos mareos, puede que aumente la sudoración. De alguna manera estamos expulsando todos los tóxicos que tenemos en el organismo acumulados durante toda nuestra historia y los vamos expulsando pues, a través de este tipo de, pues, a través de sudor, a través por ejemplo, de la orina. Y en la primera fase no se suele perder peso. Uno de los objetivos que la gente tiene al realizar un ayuno son múltiples, pero el primer objetivo que nosotros de alguna manera proponemos es el objetivo del depurar nuestro cuerpo, del de tener una pausa, como os he dicho, para nuestros órganos. Hay gente que evidentemente lo utiliza con modos estéticos de pérdida de peso. Sí es verdad que hay gente que el peso pues, está provocando graves problemas y pues, mediante una técnica del ayuno pues podemos reducir el peso en pocos días. La segunda fase, de 24 a 72 horas aproximadamente, nos encontramos en la fase de cetogénesis, donde el cuerpo empieza a producir energía a partir de la reserva de grasas. Aquí sí que ya estamos hablando de una pérdida sustancial de peso. Estamos perdiendo alrededor de 500 gramos a 700 gramos de peso por día. Siempre recordaros que nuestra propuesta no es con ingesta de líquidos. Retiramos el sólido, pero tenemos como soporte licuados de verduras y licuados de frutas. Y la tercera fase, esto se ha equivocado, sí, el tercer cuarto día es cuando se acaban las reservas de grasas y damos por finalizado el ayuno. Es importantísimo que durante toda esta semana la propuesta es que realicemos un aprendizaje muy sólido para que cuando salgamos del ayuno pues, tengamos claro cuál es el tipo de alimentación que debemos seguir, no como a modo de dieta, sino a modo de vida. Entonces, lo que proponemos nosotros es una dieta de salida, pero es una dieta que ya perfectamente la podemos utilizar e incorporar en nuestras vidas. Hay mucha gente que, la experiencia que hemos tenido, que una vez ha estado una semana con nosotros y como les hemos dado formaciones constantes, diariamente formaciones relacionadas con la alimentación, nuestros nutricionistas dan formaciones, nuestros médicos también dan formaciones y una vez acaban el ayuno, que dura entre unos 5 o 6 días, pues ya incorporan una dieta, ya tienen incorporada una dieta porque han estado con la formación diaria de una dieta consciente y saludable. Beneficios del ayuno. Bueno, como el ayuno no solo nos beneficia a nivel físico, sino a nivel metabólico, nos reordena a nivel metabólico, a nivel de mente, a nivel de emociones, la quinta esencia. Por ejemplo, el ayuno nos provoca que los órganos digestivos descansen, nos provoca la reducción del ácido de los ácidos gástricos y mejora nuestra gastritis,
el páncreas reduce la producción de insulina y mejoramos nuestra flora intestinal. ¿Qué necesitamos para obtener un nivel óptimo de bienestar? Nosotros, una de las cosas que hacemos es respetar mucho los biorritmos del cuerpo. Es importante que los ayunos se realicen con relación a unos buenos biorritmos. La dieta equilibrada y saludable. Como os he dicho antes, nosotros vamos formando a toda la gente para que, una vez salgan de esta propuesta, tengan unos buenos hábitos alimenticios, una buena dieta equilibrada. Todos los aportes necesarios, evidentemente, y un aporte calórico proporcional. A veces comemos demasiado y no hace falta comer tanto. Bien, esta foto nos muestra que hay que comer para vivir y no vivir para comer. O sea que es una cosa, hoy en día hay personas, sobre todo de edad más avanzadas, pues que viven para ir a comer pues, al típico restaurante el domingo, para tener esos excesos de comida que nos provocan sobrepeso, nos provocan todas las enfermedades que hemos comentado durante toda la charla. Bien, una de las particularidades que nosotros proponemos es que el ayuno lo combinamos con actividad física. Actividad física, evidentemente, deberíamos hacer todos asiduamente 2 o 3 veces a la semana mínimo. Nosotros con el ayuno, evidentemente, el nivel energético baja y lo que proponemos es una actividad física blanda, muy suave, ¿vale? Que de alguna manera nos ayude a estimular pues la quema de grasas y sacar los tóxicos de una manera pues, más fluida mediante el sudor, etc. Bien, también ayudamos de alguna manera a toda la gente a gestionar un poco nuestra dieta. Como he dicho antes, tenemos una vida muy estresante y esa vida estresante nos hace que no tengamos la oportunidad de gestionar nuestra dieta y nosotros damos todas las herramientas para gestionar nuestra dieta y mejorar un poco también el propio autoconocimiento de cada uno. Como bien os he dicho, respetando los biorritmos, mediante charlas sobre una dieta equilibrada y saludable y fomentando la actividad física y sin olvidar también que todo esto tiene una estrecha relación con la mente. Hoy en día también estamos absorbidos por la vorágine del estrés y nos viene a visitar mucha gente con problemas de estrés, con problemas de gestión de emociones, con problemas. Les damos también un poco herramientas mediante charlas de coaching, mediante charlas de gestión emocional, etcétera, etcétera. ¿Cómo es mi ayuno? Mi ayuno, como os he dicho antes, es un mix, es un complejo, ¿vale? Donde trabajamos de una manera directa el tema de la dieta, donde tratamos también el tema de la mente y donde tratamos también el tema de la actividad física. Estamos en un entorno donde no hay responsabilidades, donde no hay labores domésticas. Todo el mundo puede hacer un ayuno, evidentemente, todos tenemos herramientas para hacer un ayuno en nuestra casa, pero está claro que lo mejor es tener un ayuno guiado por un buen equipo médico y por un equipo de nutricionistas y sobre todo en un entorno pues, que nos evadamos un poco de toda la vorágine del día a día. Nos encontramos en una casa en Vilafranca, una casa rural, un castillo del siglo XIII, y hacemos unos 18 ayunos al año, anuales. También hacemos alguna estancia en el Vichy Catalán, en el balneario Vichy Catalán, y pues bueno, estamos en un entorno que, como podéis ver, pues es un entorno propicio para hacer una desconexión de una semana realizando la técnica del ayuno. Bien, ¿cómo desarrollamos el ayuno? Pues, como os he dicho antes, con licuado de frutas y hortalizas,
Realizamos, por ejemplo, una semana tipo sería, nos levantamos, hacemos un licuado de frutas, hacemos un pelín de actividad física relacionada, como por ejemplo el pilates, yoga, pero en plan muy blando, y por la mañana nos tomamos el licuado de frutas y durante todo el día se bebe mucha agua para depurar, agua e infusiones, y al final de la noche pues se da un caldo de verduras súper nutritivo, ecológico. Pues un poco esta es mi ponencia. Os he hablado un poco del ayuno y ahora os enseñaré un vídeo. Donde, por ejemplo, os muestro que es una semana tipo de nuestro producto. Si me lo ponen. A la espalda, si no, haciendo fuerza y hasta cuando yo vea que la cintura escapular se me desvirtúa, pues empiezo aquí a hacer fuerza isométrica y fuerza abajo, barriga, endins. Tira mucho el brazo y voy a desvirtuar la posición, todo lo que pueda. Perfecto. Me ha bajado. Me gusta más el menú de Edgar, David? Tiene menos apio. Tiene menos apio y menos capa espesa. Nos parecería plata. Nos vería mal. Yo dando agua. Hostia, me siento hinchado, Pues a mí me hace. Y van a montar el equipo. Entonces, claro, no es un viaje, son varios. Si vas veient i vas parlant amb la gent ja... Sí. Las subidas estas matan, tío. Alguien que ya lo puede. Ay, ay, ay. Te está haciendo fotos del culo, no le dejes. Ya. ¡Buah! Hostia, no. ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah, ¡Buah, Jugos que hay en el intestino delgado forman alquilo, son las moléculas que forman los hidratos de carbono. ¿Cómo teníamos que absorber las proteínas? Entonces mientras comemos nos distraemos un poco. Los estudios Por allí. Oye, por mi niño un ratito, Comida no vale. Pastel no habrá. Hostia, es un cumpleaños de alguien más. Bueno, no lo sé, de alguien más. ¡Ay, ponlo a dormir, ¿no? ¡Hopla! ¡Ponlo! ¡Dormir! Pero un día mira las cartas, pero un día mira Sí, Dormiu. Tú dorm. Pueblo. Despertar. No sé si la víctima denuncia a un pet, pues yo creo que es una víctima más. Por lo cual yo ya, como no tengo otras pistas, cargo un Bert. Un Bert tens 3 vots. Jo mai he matat a ningú. Aparte, no me considero yo devorador de personas. Con amigos así no le faltan lavativas, ¿eh?
¿Haces foto o grabas? No te agaches. A la cueva que hemos de ir es aquella. A ver tú, Cristina, ¿qué dices? Y botellas, que luego bajamos. Los amigos de ella que iban con la bici y con los focos. Tío, que bajamos, salimos a un río que hay en el otro lado, nadamos. Es que hay bajadita, ¿eh? Se pueden rodar pelis. había nombres de Cromañón viviendo. Ahora. Hombre, ahora esos son también, truenos, a lo mejor, a lo Son truenos, ¿no? El bosque de la bruja peruja. Manteleros unidos. Més i espera. 22,8 de massa muscular estaves gras, has perdut la resta. 23,9, 25 vas... Aquest és el... Bien. Pues eso es un poco una semana tipos de lo que nosotros proponemos y con múltiples actividades, con bastantes actividades de todo tipo. Y esta ha sido mi ponencia y muchas gracias por vuestra atención y es el momento de preguntar.